Quietos paraos, señoras y señores. Ya sabéis que en www.javierorgaz.com tenéis Tears of Pain, mi perfume, el perfume de la centuria. Así que, señoras y señores, empezamos ya y os doy la bienvenida. Bueno, antes de nada, que me he pasado yo a la moda esta de Ugly Fashion y me he hecho con una king size que yo digo, madre mía, esto es que es así. Le pregunté a la chica de la tienda, esto es un pequeño story time dentro del jazz. Y le pregunto, ¿esto es así? ¿No hay tallas más pequeñas? Me dice, no, esto es lo que hay porque esto es así. Y yo, hoy digo, bueno, me la cojo, me la voy a llevar, me gusta. Así que me la cogí, me la llevé. Soy muy atrevido yo. Pero sí, es enorme, enorme, enorme. Pero es que la talla más pequeña es enorme. En fin, vamos a lo que vamos. La tengo aquí fuera y conforme vaya hablando ya sabéis que ahora lo que voy haciendo es sacar las aproximaciones. Bueno, pues dentro de esto ya sabéis que toca hablar de jazz. Fragancia clásica donde las haya, también del año 1988, ejecutada por François Lety. Y bueno, pues vamos a ver qué tal va el tema de la atomización, que va muy bien, muy bien. Y porque además es que es lo que pide, porque como es una fragancia que a pesar de tener cuerpo es fresca, pide así un chorretón de vida. Bueno, ya sabemos que lo que hay con ella, que evidentemente ha sufrido un montonazo de reformulaciones a lo largo de los años, porque más que nada también tenía que adaptarse a normativa y se ha visto afectada por todas estas cuestiones de normas y reglas que hay que cumplir para que todos estemos más sanos. Entonces, volviendo al tema, Jazz Yves Saint Laurent Perfumaco o de toilette, no nos liemos. Ya sabemos que yo es que le digo a todo perfume, pero ya sé que hay que yo lo dejo todo claro, pero es que para mí todo es perfume y hay que usar las fragancias. Es que estoy así de tontuelo porque me gusta un montón. Bueno, taponazo que es de plástico. Es ligerito, tiene peso pero es ligerito, es una cosa que es portable, igual de portable que es exactamente la botella, que a pesar de ser cuadrada sí que no es pesada del todo. Es un término medio, con lo cual a la hora de poder llevártela pues tampoco te supone mucho, ¿vale? Porque no es un peso brutal como por ejemplo tenga Safari o la Glock de la Nuit Intense, que eso pesa como un muerto. Esto no, esto ya estamos hablando de un vidrio mucho más livianico. Vaporizador que va estupendo, vaporiza fenomenal, tiene proyección y se queda en suspensión como a mí me gusta. Estaría comprendido quizás por aquello de valorarlo, no llegaría... estaría en un 7,5-8, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con las notas de corazón, salida y fondo de esta Jazz Yves Saint Laurent. Ya sabéis que en este tipo de fragancias clásicas de Yves Saint Laurent que tienen el formato cuadrado, las notas, parte de las notas van declaradas en el lateral. Así que me quito esto de aquí y os digo que lleva coriandro, geranio, artemisia, ciprés y pachuli. Y efectivamente pone la fecha 1988, año de creación de esta Jazz de Yves Saint Laurent. Bueno, voy a coger el teléfono y voy a daros más noticas que tengo yo por aquí, efectivamente, que yo he ido recopilando tranquilísimamente. Así que empiezo a disparar ya que ya. Creo que hay demasiadas notas y aquí mucha gente se ha dejado llevar por el ímpetu del viento. Porque todo lo que encuentro son copiapegas de lo mismo. Entonces creo que voy a ceñirme básicamente a lo que viene aquí en la botella y voy a pasar un poco de lo que van diciendo que lleva en otras páginas, porque me quedo alucinando de cosas que leo que yo creo que además la mitad deben de estar inventadas. Así que empiezo un desglose. Bergamota, cardamomo, lavanda, nuez moscada. Sí, efectivamente, ahí tenemos la artemisia y todo esto, pero yo paso ahora mismo ya, es hasta donde voy a leer, porque lo demás me parece también un poco fantasía, aunque quizás efectivamente las pueda llevar. Como no tengo notas declaradas oficiales más allá de lo que pone aquí, no me quiero tampoco extralimitar.
geranio, clavel y jazmín en el corazón y dan lugar a más fantasías en las notas. Musgo de roble, ciprés, cuero, pachuli en la composición, que al final termina, por supuesto, ambarándose, porque también configura ámbar en lo que es la nomenclatura de esta fragancia. Así que, señoras y señores, paso a hacer lo que sería el desglose siguiente, que sería pues ya entrar en mis consideraciones con respecto a la duración y todas estas cosas, que me gusta decirlo siempre antes de meterme en los énfasis de las notas. Bueno, muy sencillo, es una fragancia de distancia corta, todo también muy moderado, al igual que las que bueno, ¿cómo explicarlo? Es que como tienen la genética y el ADN, aunque esta está muy moderna, ojo, cuidado, vamos a ver cómo voy a explicar yo esto y explicarlo bien y que me podáis entender, a ver si yo saco lo que llevo aquí en esta neurona dando vueltas. No voy a hacer una comparativa, pero sí quiero que sepáis que, por ejemplo, lo que sería Safari es muy vintage en el diseño, surgida en el 92, pero esta del 88 surge no pensando precisamente en la perfumería de atrás, sino que va hacia adelante. Entonces, al ir hacia adelante, busca ser más moderna. Eso es lo que está buscando. Safari es más retro y aquí vamos avanzando en el tiempo. Jazz quiere posicionarse ya, a pesar de estar o de nacer en el año 88, lo que pretende es posicionarse en los 90. Y por eso tiene estos matices ya que sí que son muy verdes, muy frescos, muy cítricos, pero modernos. No es viejuno. Claro, lleva el musgo de roble, por supuesto, pero no es un musgo de roble elevado a la enésima potencia ni nada de eso, simplemente está marcando una pauta para una fragancia que entienden o se entendió en el 88 que debía de ser masculina. Y ahí es donde entramos, ¿de acuerdo? Pero esta realmente es una evolución. Pilló a finales de los 80, entrando en los 90, donde ya el sector de la perfumería estaba cambiando. Ya no se quería ser tan retro, tan sumamente cargado de todo. A pesar de que aquí en la formulación sí que tienen todos los componentes necesarios para que sea entendida como una viejuna, que de hecho no lo es, de verdad, lo digo en serio. Es fresca, chispeante, es muy burbujeante, no es rancia, todo lo que se queda súper fina en piel, muy fina en piel, no es algo que sea hiper invasivo. Tenemos 2 metros de estela y 2 metros de proyección durante aproximadamente 20 minutitos, no más, que luego se retraen y duran unas 8 horas. 8 horas perfectas. Entre medio, si queréis reaplicar, reaplicáis, porque la verdad es un auténtico gustazo hacerlo. Es así. Muy cítrica en la salida. Vuelvo a repetir, porque además es que la bergamota está ahí, es que se siente, es que tiene un toque, es la típica fragancia. Aquí sí que puedo decir que sabéis que las fragancias se van más o menos por el tipo de aroma que van desprendiendo, también hasta incluso se pueden poner geográficamente en un punto. Quiero decir que una fragancia italiana es relativa. Hombre, ahora lo que pasa es que con el Mare Magnum, algún inciso, un paréntesis, con el Mare Magnum que hay de esto lo fabrica no sé qué allí, esto allí a cuánto, pero cuando esto estaba más claro, una perfumería italiana se diferenciaba muy mucho de la francesa, que era como más punzante, más fuerte, a pesar de ser también cítrica, por ejemplo, y la española también se diferencia un montón. La alemana también. Hay diferencias aromáticas dentro de lo que es cada país, según los gustos. Y aquí sí que puedo decir que Jazz, con respecto a Yves Saint Laurent, es súper francesa. Es muy cítrica, muy chispeante, pero punzante. Y los franceses son más marcados. Los italianos se quedan como más suaves y los franceses son siempre más
más con punch, y esta fragancia tiene mucho punch. Recordad suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas las redes sociales. Venga, continuamos con el vídeo, Dios mío de mi vida. Así me lo quito, lo pongo en medio y me lo quito ya. Venga, ala, fuera, vamos a otra cosa, mariposa. Una fragancia que tengo que decir que sí que es bastante lavandosa. O sea, lleva lavanda, está subidita de lavanda y te da, precisamente lo que estaba comentando antes, que te da el punch, te da un punch de lavanda importante. Tenemos los cítricos, pero la lavanda está ahí zumbando. Sí que luego se va haciendo una mezcla perfecta con el resto de esencias que nos llevan de la mano de las flores, por supuesto, pero en ninguno de los casos podemos decir que son unas flores completísimamente y 100% amables. Se quedan muy sutiles, muy a ras, porque aquí lo que sí que impera es sobre todo un compendio herbal que está muy bien jugado por eso, porque a pesar de que veamos en la composición o en las notas, oh, esto es que lleva un montonazo de verde y Dios mío de mi vida, pues no, está muy bien jugado. Y recordamos que el geranio huele a rosa. También va entrando una rosa muy verde dentro, y cuidado, porque yo cuando digo el geranio huele a rosa, rosa verde, pero una nariz que no entienda de esto la huele como una rosa normal, ¿de acuerdo? Y es que el olor es prácticamente, si te pones a oler, es igual, pero no está tan empolvado, tan matizado como una rosa de un, yo lo diré, de un jardín, con olor. No de estas que ya no huelen a nada, no, estas con olor. Y aquí tenemos esa rosa con esos matices completamente verdes. En el secado ni que decir tiene, pero el musgo de roble tengo que comentaros que se nota antes de... Bueno, se nota en la salida. Es que es así, el musgo de roble se nota en la salida y luego sí que cuando seca nos encontramos directamente con un cuero que es también, no está trabajado de una forma cremosa, está trabajado de una forma animálica. El musgo de roble se siente y se presiente desde el principio, también junto con la lavanda y todo lo demás. Es que el musgo de roble de por sí es muy potente como molécula y deja la impronta donde quiera que va. Entonces, tener presente que cuando ya llega el momento óptimo de poder presentir alguna nota reconocible dentro de la composición, el cuero está de una forma salvaje, pero no estoy hablando de salvaje en cuanto a que sea potente ni nada de eso. Se siente porque se siente, pero es un cuero muy animálico. Es el típico cuero de la época que no se trabajaba desde el punto de vista cremoso, más grasiento, sino que se trabajaba desde los aspectos de los curtidores, ahí todo el mundo curtiendo a saco con aceites de pescado, que normalmente era como se hacía antaño. Ahora entramos en otros procesos diferentes y se hace distinto, pero antes era así, o yo creo que era así, porque lo que yo he conocido, porque además, paréntesis, mi tío tenía un taller y justo al lado del taller había una empresa de curtidores, y cuando se ponían a hacer el curtido de la piel, no sé si estoy aplicando bien la terminología, lo siento si no es así, lo hacían con aceite. Yo veía que cogían una especie de cuchillas y estaban ahí dándole, y aquello había una peste que te morías, y las moscas ni os cuento. Así que fijaros si sé lo que estoy diciendo con respecto a esos olores del cuero, ¿vale? Que lo tengáis presente, que estoy diciendo, no sé si aplico la terminología bien, pero lo he visto, lo he vivido, ¿de acuerdo? Vale, pues dicho todo esto, un cuero para coger, disfrutar, una fragancia que es completísimamente versátil, que además tiene nocturnidad, y es una nocturnidad sobre todo porque además tengo que decirlo, es una fragancia muy juvenil, que aquí sí, por eso digo y estoy haciendo el hincapié de que era una evolución hacia adelante, porque es una fragancia juvenil, es una fragancia que tiene chispa, es una fragancia que no se queda en lo viejo, es súper elegante, ya viste todo. Tiene matices deportivos. Aquí entramos en que también ya sí que le gana la jugada también a Safari, porque efectivamente es muy deportiva. Pero dentro de todo esto también nos vamos a la noche, y da igual el tipo de noche, porque esto tiene mucha prestancia, tiene pues tiene ese je ne sais quoi que necesitan las fragancias para sobrevivir y triunfar por la noche, de verdad. Yo cuando la he llevado siempre, cuando me han olido me han dicho, ostras, hoy sí que me gusta la que llevas, y yo, gracias, es jazz. Así que tenerlo en cuenta, ir probando, y si podéis haceros
primero probar, ¿vale? Porque yo puedo decir una cosa y luego que no os guste, ¿de acuerdo? Pero esto está estupendo, hoy por hoy tal cual está, ¿vale? Tal cual está perfecta. Quizás yo con el paso del tiempo sí que la haya notado un poco más baja, pero por lo demás yo la noto igual, lo digo en serio, la noto igual, muy bien, muy buen trabajo, muy buen desarrollo y está aguantando el paso del tiempo. ¿Cuánto? No lo sabemos, pero mientras nos dure, aquí está. Señoras y señores, que me marcho con la música a otra parte. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por todo el apoyo recibido en las ventas que se están haciendo a través de www.javierorgaz.com de mi perfume Tears of Pain y nos vemos ya mismo. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando cada... Holding up Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me.